Hola a todos y a todas, esperamos que anden bien y como ya adelantamos un poco la clase pasada, en esta clase vamos a retomar conceptos vistos en clases anteriores a partir de un estudio de caso. En este caso, con la profe Emi, elegimos eh, tomar el estudio de caso de la industria maquiladora. Para nosotras, este ejemplo nos permite retomar conceptos como el de centro y periferia, el de fluidez y porosidad territorial. También nos permite retomar el proceso de funcionamiento del capitalismo y su marco en este contexto actual de globalización. Cuando hablamos de conceptos como centro y periferia, hacemos referencia a países que, por ejemplo, cuando hablamos de países centrales, son países en donde predominan funciones de comando, de control, con desarrollo tecnológico, y cuando hablamos de países periféricos o países en desarrollo, estamos haciendo referencia a países en donde encontramos economías atrasadas, pobreza, desigualdad, flexibilización laboral, y encontramos este tipo de localización de este estudio de caso como las maquilas. Para los autores que tomamos, la industria maquiladora es una industria que surge a partir de la necesidad que tienen estos países en desarrollo de disminuir las tasas de desempleo de sus países. Pero también surge ante la necesidad de los países centrales de aumentar su producción con costos más bajos. Y a partir de ello deciden realizar este proceso que habíamos trabajado en la clase anterior como el proceso de deslocalización de empresas para poder abaratar sobre todo la mano de obra. También la industria maquiladora nos permite o refleja el concepto perfectamente de globalización. Es decir, a partir de la industria maquiladora podemos entender este concepto. ¿Por qué? Porque son industrias que se dedican al ensamblaje o a producir mercadería para luego exportar esos productos. Es decir, utilizan materias primas de ciertos países, la mano de obra del país donde se localizan, productos tecnológicos de otros países y toda esa producción es destinada a determinados países, por ejemplo, el comercio europeo, al mercado europeo, perdón. Lo Hola. único que no se globaliza en este circuito son las ganancias que quedan en las casas matrices. En el caso de la industria maquiladora, las maquilas se localizan en México y las casas matrices en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, continuando con la explicación de lo que dice la profe Mara, hay que tener en cuenta que también estas empresas transnacionales que se instalan en los países maquiladores que les llaman, en realidad lo que buscan es, a partir de esas instalaciones, rebajar al máximo los costos de producción, trasladando actividades desde los países centrales hacia los países periféricos, porque ahí pueden pagar bajos salarios principalmente. Estas empresas lo que hacen es, lo que tratan de hacer es hasta lo imposible para obtener máximas ganancias, llegando incluso a desconocer los derechos laborales de los trabajadores, o incluso aumentarles los salarios. Incluso ha sucedido que cuando los trabajadores se movilizan para pedir aumento de salarios, las empresas directamente deciden dejar ese lugar y trasladarse hacia otro lugar, siempre en busca de reducir los costos para aumentar las ganancias. Ahora bien, si tomamos el caso de México, por ejemplo, México presenta una localización privilegiada en comparación con maquilas de Brasil, Nicaragua, Honduras, El Salvador, principalmente por su cercanía con Estados Unidos.
Esa cercanía lo que hace es permitirles que los traslados, el costo por traslado y el tiempo de circulación de las partes sea menor. Eso a la larga le termina generando mayores beneficios a estas empresas. Y también esos mayores beneficios se obtienen a partir de la sobreexplotación de los trabajadores. Por ejemplo, si continuamos con el caso de México, el desarrollo industrial en el norte de México, a ver, vamos a pasar acá, ha transformado a ciudades como Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Reynoso o Matamoros en centros industriales maquiladores. Miles de industrias se trasladaron a esos lugares, industrias libres de impuestos, sobre todo en lo que es textil, confección, calzado, electrodomésticos, que lo que van a hacer es emplear mano de obra barata para producir bienes destinados, como dijo la profe Mara, principalmente al mercado estadounidense. Estos empleos industriales, principalmente en estas ciudades fronterizas, fueron cubiertos por miles de mujeres jóvenes que se trasladaron desde comunidades rurales, desde los propios estados de la frontera norte, hacia estas ciudades en busca de mejores calidad de vida. Y también se trasladaron desde países centrales. La industria maquiladora contrata principalmente mano de obra femenina, y esto se debe a que les permiten explotar, o sea, ellos se dan el permiso de sobreexplotar aún más a las mujeres que a los varones, incluso llegándoles a pagar por un mismo trabajo menos a la mujer que al hombre. Esta situación de la industria maquiladora se va a ampliar luego de la firma del Tratado de Libre Comercio en la década del 90, y autores como Pradilla y García lo que van a decir es que esta industria maquiladora, más que integrar la economía y el territorio, en realidad lo que hacen es lo desintegran, lo fragmentan, porque, como dijo la profe Mara, la casi totalidad de las materias primas y las partes que se utilizan provienen del exterior. Eso significa que no hay prácticamente integración con el resto de las actividades industriales, con la industria local. Sin embargo, este capital maquilador va a obtener en México grandes beneficios, ya sea desde precios subsidiados y más bajos que en su país de origen, hasta tanto en lo que, por ejemplo, respecta a agua potable, energía, gas. También van a tener a su disposición toda la infraestructura, exención arancelaria, aduanera, fiscal, créditos subsidiados, todo lo cual va a terminar convirtiendo a estos países en, por ejemplo, Pradilla va a hablar de paraísos maquiladores para las transnacionales. A partir de lo que está hablando la profe Emi, podemos relacionarlos directamente con los conceptos que hablamos en la clase pasada sobre la porosidad y la fluidez territorial, a todas estas facilidades que aportan estos territorios para el emplazamiento de este tipo de industrias. Como podemos ver en la filmina, estas empresas o grandes casas matrices son las que conocemos todos y son empresas transnacionales, como por ejemplo General Motors, Toyota, Honda, Samsung, Motorola. Estas empresas eligen localizarse en este tipo de territorios por las facilidades que brindan. Como ya dijo la profe Emi, facilidades en cuanto a la base material y en cuanto a normativas y reglamentación que permiten su emplazamiento. Entonces, los autores que nosotros tomamos van a hablar de que en la frontera mexicana, en la frontera norte de México, se van a formar una especie de ciudades gemelas, hablan ellos, en el sentido de que van a estar interconectadas o relacionadas territorial y económicamente, pero van a cumplir diferentes funciones. En este caso, los autores resaltan ciudades como San Diego en California, en Estados Unidos, o Tijuana, también ciudades como Ciudad Juárez en México y El Paso en Texas, Estados Unidos. Estas ciudades tienen
la particularidad de estar relacionadas comercialmente, pero son muy diferentes. ¿En qué sentido hablan los autores? En el sentido de que las ciudades mexicanas son sedes de las industrias maquiladoras y por lo tanto son sedes de las consecuencias negativas que impactan sobre su territorio, y en cambio las ciudades estadounidenses son sedes de las casas matrices y de un entorno en donde la calidad de vida de la población que se asienta en estos territorios es mucho mejor respecto, siempre comparando entre la ciudad mexicana y la ciudad estadounidense. Volviendo a la filmina, también otro aspecto vinculado a las maquilas tiene que ver con el deterioro ambiental. Y también podemos ver la diferencia que hay entre, por ejemplo, México y Estados Unidos, porque del lado mexicano de la frontera, el deterioro ambiental va a crecer al ritmo, van a decir autores como Pradilla, al ritmo de la expansión de la maquila y la población. Tanto los sectores como la electrónica, plásticos, químicos van a contaminar el aire, el agua, los suelos. En el caso del agua, por ejemplo, los desechos los tiran del lado mexicano. ¿Y esto por qué es? Más que nada, esto principalmente se debe a que en México ellos pueden hacer lo que quieran, pueden no cumplir con las políticas ambientales, cosa que en su país no podrían hacer, porque no está permitido. También estamos viendo cómo, por ejemplo, la agricultura va a terminar cediendo tierras, agua y hombre a lo que es la maquila y a la industria y a los parques industriales. Y esto también no solo tiene que ver con la decisión de estas empresas o de estas transnacionales de contaminar en México, perdón, sino también la corrupción que hay dentro del propio gobierno, del propio Estado, que permiten que esto suceda, o sea, permiten que estas empresas maquiladoras contaminen del lado mexicano sin tener en cuenta la población o el impacto que puede tener. La profe Mara habló también de Ciudad Juárez, en este sector. Ciudad Juárez es vista como la capital de la maquila en México. Autores como Pradilla, García o Segato van a decir que Ciudad Juárez va a ser el lugar emblemático de la globalización económica y del neoliberalismo, con su hambre insaciable de ganancias, va a decir Segato. En esta ciudad, como ya lo habíamos dicho, donde a partir de la segunda mitad del siglo XX y en un contexto de crisis y reestructuración del sistema capitalista, bajo la aplicación de políticas neoliberales y de apertura internacional y la deslocalización productiva de las empresas transnacionales en búsqueda de disminuir los costos, va a convertir a esta ciudad, sobre todo, en un centro maquilador por excelencia. Ahora bien, para ir ya casi finalizando, podemos decir que este fenómeno maquilador parece no detenerse, sino que al contrario, cada vez se acrecienta más, incluso es como que las consecuencias están siendo cada vez peores, pero peores sobre todo para la población y para estos países latinoamericanos. Estas maquilas no han dejado ningún beneficio hasta la fecha para estas poblaciones, para estos países, sino que lo que terminan haciendo es fomentar la ideología de la independencia y de la sumisión. Eso es el capitalismo en su versión globalizada, va a decir Pradilla. Bueno, nosotros con este caso lo que pensábamos es como hacer una introducción, nosotros después al campus, a Classroom, les vamos a subir una adaptación de unos textos que nosotros elaboramos con la profe Mara, en base a otros autores, para que ustedes puedan llevar adelante un trabajo práctico, que les vamos a dejar también, donde les pedimos que analicen videos, pero también la idea es que ustedes, con esta explicación, más el soporte de material que les vamos a dejar, puedan empezar a desarrollar ese trabajo práctico, y después en la clase que vamos a tener por Zoom, en el encuentro por Zoom, los vamos a ir resolviendo, ¿sí? Ustedes ya saben que cualquier cosa se pueden contactar por los diferentes medios que tenemos, y ante cualquier duda nos escriben. Sí, aproximadamente esperamos que volver a encontrarnos dentro de 5 o 6 días, porque hemos venido trabajando bien y bastante, así que
Esperamos darle unos días más para que puedan resolver bien el práctico y que lo entreguen al grupo, y después le hacemos la puesta en común en una clase Zoom. Bueno, esperamos que anden bien y cualquier cosa nos escriben. Adiós. Chao.